Buda aprende esto, aprende que el karma, ¿sí?, es aquello que va a condicionar cómo naceremos en otras vidas. Si yo hago obras buenas, naceré o me reencarnaré en un sacerdote o en un dios o algo así, pero si hago obras malas, me reencarnaré en una especie de casta inferior o un descastado o un animal, un insecto o una planta. Entonces, como quiero siempre evolucionar, tengo que éticamente hacer las cosas. Los jainas creen que hay una forma de distinguir el karma en esta vida. Ya que el karma es acción, los jainas dicen, si no hago nada, si no me muevo, si respiro lo menos posible, si detengo mi pensamiento o mi flujo consciencial, de esa manera, en la quietud, no produzco karma. Es la no acción. Esto lleva a los jainas a un ascetismo extremo. Bueno, según cuenta la leyenda, Buda fue una asceta que se autonegó. Cuenta el relato que comía una cucharadita de arroz por día y se le llegó a pegar la parte de adelante con la parte de atrás del estómago. Hay algunas representaciones en Indochina de los budas esqueléticos que justamente están hablando de este periodo de renuncia del Siddhartha o de Buda. Entonces, Buda aprendió el karma, aprendió Atman y Brahman, aprendió la reencarnación, y ninguna de estas cosas le cerró por completo. Por otro lado, cuando vivía en el palacio con su padre, tuvo una vida de excesos, una vida hedonista, llena de placeres. Cuando renunció a su cuerpo, renunció a los placeres, tuvo una vida de justamente ascetismo, y eso tampoco lo condujo a ninguna verdad profunda. Entonces dice, ni el renunciamiento total ni el placer total llevan a la iluminación. Y por lo tanto abandonó a los jainas y se fue a buscar su propia respuesta a su interrogante. ¿Por qué existe el dolor? ¿Hay alguna forma de escapar de él? Bueno, cuenta el mito que un día se sentó debajo de una higuera, un árbol, en posición meditativa, y dijo, no me voy a mover de acá hasta que no encuentre la respuesta a lo que busco. Y es ahí que un día de meditación se iluminó. Noten ustedes que el Siddhartha o el Buda se ilumina debajo de un árbol. Y la iluminación duró 3 días. Es muy común en la mitología que los héroes mueran y renazcan en 3 días y lo hagan en un árbol. Osiris, un dios egipcio, es asesinado por su hermano, Set, es colgado en un árbol y renace en el florecimiento de la primavera. El dios Tamuz, en la Mesopotamia, también es una deidad que fue crucificada o colgada en un árbol durante 3 días. Krishna muere en un árbol 3 días. Horus muere durante 3 días. Dionisos es crucificado durante 3 días. Atis. Entonces, esta idea de que los héroes mueren durante 3 días, como le pasó a Jesús, la pasión, se conoce como una estructura del mito del viaje del héroe. ¿Por qué ocurre durante 3 días? Bueno, la verdad no lo sabemos, pero es probable que corresponda al proceso de la luna. Ustedes saben que la luna se oculta su luz durante 3 días, que es la luna nueva. Así que es probable que los antiguos vieran durante esos 3 días a la luna morir y luego la vieran resucitar. Entonces, probablemente venga de aquí el tema del ternario. Sí. Pregunta, ¿el árbol bajo el cual se sienta Buda, de qué era? Lo llaman el árbol Bo, el árbol Budi, el árbol de la iluminación, y parece ser que era una higuera. Las higueras tienen un simbolismo especial en India porque son árboles tántricos. Por el tipo de ramas que tienen, que se entrelazan entre sí, dan la idea de 2 serpientes en estado amatorio o copulando. Muy parecido al Yuga Kundalini cuando 2 serpientes se van uniendo, ¿no?, entre sí. Y es una costumbre entre las mujeres de las aldeas, cuando son vírgenes, el abrazarse a las higueras, una especie de rito para no perder la
capacidades de la maternidad, ¿no? Entonces tiene una connotación fálica y una connotación de virogamos, no es sexual, si quieren verlo así. Sí. En un paralelismo, por ahí es un poco forzado, no hay involucrada en la cuestión el consumo del fruto del árbol a la manera, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, el consumo de la manzana por parte de Adán. Sí, como Perséfone, por ejemplo, baja al inframundo y consume el amor y a partir de ahí tiene que regresar por su pecado. Sino, en este caso el árbol no se está refiriendo a un momento de creación o un momento de caída, sino un momento opuesto, un momento de iluminación. Bueno, Cristo al morir en el árbol o en la cruz es enterrado, resucitado. No nos olvidemos que Adán, al comer la manzana, y Eva comen del árbol del conocimiento. Conocimiento, iluminación es algo bastante parecido. Es un árbol que pierden, digamos, ¿sí? En el caso de Adán y Eva, y esto es un árbol que recupera el concepto redime, ¿sí? Aunque la redención es una estructura más judeo-cristiana, pero en el caso del budismo, si queremos hacer una analogía, podemos entenderlo también así, ¿no? ¿Sí? Pero la idea del árbol tiene también que ver con la primavera, porque el árbol es un símbolo de una especie de ser vivo que muere en el invierno y renace al florecer en la fecha estival. Entonces, por eso los dioses siempre nacían en el equinoccio de primavera, ¿sí? En el reverdecer de la primavera, en el reverdecer de las plantas. Bueno, en el caso del budismo parece que el mito guarda los mismos arquetipos. Bueno, la iluminación de Buda, o el despertar, de hecho la palabra Budi o Buda es despierto, digamos que muere el Siddhartha y nace el Buda, o nace el despierto, ocurrió en 3 días. En esos días, Buda va a aprender una serie de cosas interiores, una serie de conceptos y de verdades que van a ser básicamente el centro de su enseñanza y el centro doctrinal de todo el budismo. El primer día de su meditación es atacado por un demonio o por una especie de asura o algo así, un ser maléfico. Piense que cuando Cristo se bautiza va al desierto y lo tienta el diablo, ¿no? Le hace 3 tentaciones, dice el Evangelio, ¿no? Y, bueno. Y acá nos muestra que el budismo cree en los dioses, cree que existen entidades divinas, aunque no les da el mismo estatus que le dan los indios o los brahmanes. El demonio que lo visita se llama Kama Mara. Kama Mara. La palabra Kama es una palabra que significa deseo, ¿no? Si no, piensen en el Kama Sutra, ¿no? En los libros del deseo. Y la palabra Mara es guerra. Es una deidad que tiene 2 rostros o 2 naturalezas opuestas. La deidad del amor y la deidad de la guerra. Entonces, cuando Siddhartha estaba en una meditación muy profunda, tratando de encontrar la respuesta a su interrogante, aparece este ser sobrenatural e intenta distraerlo por todos los medios. Si salimos de la mitología y vamos a una cuestión psicológica, es cuando el meditador empieza a distraerse con pensamientos que lo sacan de su eje. Es por eso que este demonio, con el rostro de Kama, le va a enviar a sus 3 hijas, bellas, voluptuosas, para que bailen alrededor de él. Estas hijas se llaman acontecimiento, memoria e imaginación. Acontecimiento, memoria e imaginación. La memoria es el pasado, el acontecimiento es el presente y la imaginación es el futuro. Es decir, que el enemigo del meditador es el paso del tiempo. Se consideran como vasanas o britis que van constantemente en nuestra cabeza colocándonos la temporalidad subjetiva. Pero el Siddhartha no permitió que el paso del tiempo o estas hijas atractivas del demonio Kama lo distraigan, y cuenta la leyenda que coloca un dedo hacia arriba y un dedo hacia abajo y dice: no me moveré del punto inmóvil hasta que no tenga la respuesta pregunta.
Es por eso que estas 3 hijas se esfuman y desaparecen. El demonio se enoja porque no pudo distraer la meditación del Buda, entonces ahora lo ataca con la cara de Mara, que aparece representado como un guerrero sobre un elefante que le lanza dardos encendidos, pero cuando esos dardos llegan al cuerpo de Buda se transforman en flores. ¿Sí? Ni siquiera las distracciones de la violencia pudieron de esta manera desviarlo de su meditación. Y en ese momento es cuando aprende las 4 nobles verdades. Esta va a ser una enseñanza central del budismo. Lo tienen ustedes en la bibliografía, ¿sí? Y si quieren conocer el budismo, esto lo tenemos que saber. Así que vamos a aprender cuáles son las 4 nobles verdades que el Siddhartha se da cuenta y que lo convierten en Buda. Bueno. ¿No podríamos apagar la refrigeración? ¿Cómo? ¿No podríamos apagar la refrigeración? Sí, habría que avisarle a... Voy, pero ¿Mucho frío? no continúe. Gracias. Vamos a conocer las 4 nobles verdades. No, repito. La primera noble verdad es: toda existencia es sufrimiento. Toda existencia es dolor. La segunda noble verdad: el dolor viene por el deseo. El dolor viene por el deseo. Ahora repito. Cesando el deseo, ceso el sufrimiento. Tercera noble verdad. Y la cuarta: se cesa el sufrimiento a través de un camino óctuple, que es un camino de conocimiento, de ética y de meditación. Vamos a repetirla. La primera noble verdad era: toda existencia es sufrimiento. Bueno, no descubrió nada nuevo, ¿no? Todavía. La primera es dukkha. Dukkha. La palabra dukkha se traduce por lo general justamente, se traduce mal en Occidente por sufrimiento, porque en realidad lo que quiere decir que toda existencia es impermanente. El nacimiento, el desarrollo y la muerte causan la impermanencia. ¿Sí? Toda existencia es un flujo, como decía Heráclito. Entonces, esta es la primera noble verdad, dukkha. La segunda noble verdad es samudaya. Samudaya. ¿Cuál era la segunda? El dolor viene por el deseo. El deseo produce dukkha, produce sufrimiento. La palabra deseo no se utiliza de la misma manera que se utiliza actualmente en la psicología. Para ellos, la palabra samudaya, más que deseo, significa sed. Tengo sed. Y cuando tengo sed, ¿qué hago? Tengo que tomar agua. Bueno, cuando tengo sed de vivir, ¿qué hago? Tengo que creer de que la vida, ¿sí?, es eterna como no lo es. Y esa contradicción me produce dolor. Sufro porque quiero vivir, porque quiero permanecer. Y la existencia es impermanente. Y porque deseo lo que no puedo obtener, sufro. Cuando tengo ideales muy altos o metas muy altas que no puedo conseguir, cae la depresión. Entonces, el sufrimiento es llevado por el deseo o por la sed de la vida. ¿Qué es lo que quiero obtener? La vida. Quiero vivir. Y sin embargo, la vida es finita. Esta contradicción entre lo que quiero, entre la sed que tengo y la no satisfacción o la satisfacción parcial, es lo que me causa dolor. Entonces, el Siddhartha es lo primero que descubre. Pero aquí no termina. Vamos a la tercera noble verdad. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es? Cesando el deseo, cesa el sufrimiento. Ahí está. Si ceso
es desear, ceso de sufrir. Esto se conoce como niroda. Niroda. La palabra nir es una palabra, es un prefijo que también se utiliza para la palabra nirvan o nirvana. Significa en este caso detención, cesación. Si ceso de desear, ceso de sufrir. Noten ustedes que acá hay una cadena causal. Una cadena causal de eventos. ¿Y yoda qué significa? Niroda es cesar, detenerse. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo me detengo? Bueno, me detengo mediante la cuarta noble verdad. ¿Cuál es la cuarta noble verdad? Se cesa el dolor por varios caminos. Claro, por un camino óctuple. Ese camino óctuple es un camino de conocimiento, de ética y de meditación. Esto lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero por ahora nos quedamos con esto. Ética, meditación. Conocimiento, ética y meditación. Esto se conoce como la maga. No es la maga de Cortázar, sino que la palabra maga es una palabra, Conocimiento y meditación. es una palabra palí que viene del sánscrito marga. Marga. ¿Sintieron hablar de la marga? La marga significa camino. Y por lo general los granjeros, cuando perseguían a las gallinas que se perdían, seguían la marga o el camino de las patitas de la gallina en el barro. Esa es la marga. La marga, el camino óctuple. Y el camino óctuple nos va a llevar a la realización espiritual, es decir, al nirvana. Que del nirvana hablaremos un poquito más extendidamente en la clase próxima. ¿Estamos bien hasta acá? Octuple significa 8. No. Maga significa camino. El octuple. El óctuple camino. ¿Sí? Es muy interesante que nosotros dijimos que de la filosofía Samkhya, ¿se acuerdan? Entre otras, entre el yoga y el Vedanta Advaita, venía también un pensamiento budista. ¿Qué es la filosofía Samkhya? Bueno, a grosso modo, la filosofía Samkhya es un sistema de pensamiento que enumera, es la enumeración. El budismo va a enumerar todo. Si no lean los textos del budismo primitivo se van a dar cuenta. 4 nobles verdades, camino óctuple, 10 conciencias, van a enumerar casi todo. 5 budas de la meditación. ¿Sí? Entonces la enumeración lo van a tomar el sistema Samkhya, entre otras cosas. ¿El octuple indica el número 8 o qué? 8. La palabra óctuple es 8. Que en realidad lo que corresponde es al ashta o el camino óctuple del yoga. En el yoga oficial o Raja Yoga, un yoga indio, se logra la iluminación espiritual a través de un camino óctuple, que tiene que ver con ética, conocimiento y meditación, lo mismo. El ashta o ashtanga yoga quiere decir eso, óctuple. ¿Sí? Que en realidad es un símbolo mágico de meditación. Los antiguos indios lo utilizaban como una especie de sello, sello espiritual, donde aquí veían la figura de Shiva, el destructor de los mundos. Los meditadores hacían este diagrama en el suelo, se sentaban y meditaban mirando los 4 puntos cardinales o las 4 puertas del cosmos. O sea que hay mucha magia también en el budismo. La clase que viene vamos a ver que la meditación budista es bastante oscura, no es tan espirituosa como parece. Bueno, se parece mucho a los sellos del vudú, ¿no? En Haití, llamados los bebe, de corte, bebe, es del vudú. Que son nombres de entidades o de esa manera invocan ciertos espíritus. Yo por ejemplo no entendí la diferencia o relación entre maga y marga. Es lo mismo. Pero Es la misma palabra, la diferencia es que uno está en sánscrito y otro está en palí.
Ah, bueno. Es un dialecto distinto. Entonces, Palí. Pali, claro. En ese idioma están escritos muchos de los textos budistas. Bueno, una vez que el Siddhartha descubre esto, ahora se convierte en Buda. Dijimos, muere Siddhartha, renace Buda. Y es aquí que comienza un largo periplo de enseñanza espiritual. El primer discurso lo va a dar en un campo de venados ante 5 discípulos y les va a enseñar justamente estas 4 nobles verdades. Y aquí comienza la rueda del deber o la rueda del Dharma, como comúnmente se llama. La rueda del Dharma o la rueda del deber. Y se pasa su vida predicando, enseñando, y lo que quiere construir el Buda es justamente 3 valores para dejarle a la posteridad. Esos 3 valores tienen que ver con él, con su ejemplo, ¿sí? Es el ejemplo del Buda. El segundo valor es la comunidad de monjes, conocido como la Sangha o la Sangla, ¿sí? Y el tercer valor es la ley, el Dharma. Buda, Sangha y Dharma serían los 3 valores o las 3 joyas del Buda. ¿Y la Sangha qué es? La comunidad de monjes. Es por eso que... La comunidad de monjes y Sangha, o Buda, comunidad de monjes. Buda, Sí, ejemplo. sí. Sangha, comunidad. Dharma, ley. Serían los 3 valores o las 3 joyas del Buda. Bueno, Buda muere a los 80 años, según dice la tradición, probablemente por comer un cerdo en mal estado. Cuenta la leyenda que se enciende a sí mismo, se arde a sí mismo como una especie de combustión espontánea, y sus cenizas, sus discípulos caminan 3 veces alrededor de ellas, las recogen y las colocan en 8 santuarios o 8 enterratorios, que serían hoy los centros de peregrinación del budismo. A partir de acá el budismo va a comenzar una larga carrera de pensamiento, de praxis, de simbolización, que se conoce ahora como el budismo primitivo. Desde la muerte de Buda, que la mayoría de los historiadores la colocan en el 480 a.C., pero es una fecha tentativa, porque no sabemos bien a qué edad nació. En el 480, del 480 al 350 a.C., ahí tenemos el primer budismo, el budismo Theravada, o budismo del vehículo pequeño. Siempre en la India. Siempre en la India hasta ahora. Siempre en la India. El budismo del vehículo pequeño. Ina y Ana. Ina significa pequeño. Yana significa barco, vehículo. El vehículo pequeño. ¿Sí? Era difícil ser budista en ese momento porque había que renunciar al mundo, habría que hacerse monje, vivir en un monasterio y contemplar. Por eso se conoce este camino como el camino de los ancianos, o el camino Theravada, camino de los ancianos. Entonces el budismo Hinayana es el primer budismo que aparece. ¿Sí? Si uno quería ser budista tenía que ser monje, no podía ser laico. Por eso era un camino pequeño, no todos entraban por ese camino. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Y los monjes vivían en un espacio común? Sí, exactamente, ¿no? Tenían sus monasterios, sus grupos, sus reglas, ¿sí? Entonces, en la primera parte de este budismo, entre más o menos 480 y 350 a.C., presumimos que el budismo no fue una religión en el sentido de la palabra que nosotros le damos, sino que fue una serie de pensamientos y especulaciones filosóficas acerca de qué dijo el maestro y qué no dijo. Esas especulaciones las vamos a estudiar la clase que viene. Es más bien un budismo filosófico, o se conoce como budismo primitivo. Budismo primitivo. Que si queremos conocer la esencia del budismo, vamos a tener que conocer muy bien lo que quiso decir este budismo primitivo para poder entender todas las demás
reencarnaciones que el budismo tuvo a lo largo de la historia y de los diferentes lugares en los cuales estamos. ¿Sí? Más o menos del 350 en adelante, ¿sí? Hasta el siglo I y hasta el día de hoy, comienza un vehículo grande, conocido como el Mahayana. Mahayana. ¿Por qué vehículo grande? Bueno, porque el budismo se abrió y permite la entrada de los laicos. ¿Sí? Ahora, todos los laicos que quieran pueden ser budistas y no necesitan renunciar al mundo. Por eso va a tratar mucha cantidad de gente. Es lo mismo que el cristianismo. Son pocos los que se dedican al sacerdocio, ¿sí? O los que se recluyen en un convento, pero muchos son los que se sienten cristianos, ¿no? Entonces el camino laico va a ser un camino grande, ¿sí? Y es en el camino grande cuando el budismo empieza a salir de India. El budismo no ha crecido casi nada en India, la actualidad es un 1% de los budistas. En esa época, bueno, migra al Tíbet, migra a la China, a Japón, a Indochina, ¿sí? Y bueno, va creciendo y se va encontrando con construcciones culturales aborígenes, ¿sí? Con culturas de base, y se va sincretizando, se va convirtiendo en un budismo diferente, ¿sí? Por eso, para conocer todas estas visiones del budismo que hay, como el tibetano, el chino, el japonés, el indochino, etc., tenemos que conocer primero su construcción primaria de pensamiento, ¿sí? Y luego poder dar las variantes que son bastante complejas. Cuando decís 1%, ¿qué significa? 1% De la población mundial. De la población de India. Ya, de la India. De India. Y actualmente en Asia quedan muy pocos budistas, justamente por el tipo de gobiernos totalitarios que hubo en el siglo XX, y la gran mayoría ha migrado a Occidente, ¿no? Pero el budismo se llama una de las grandes religiones, pero con relación a la cantidad de gente es la que menos personas o menos adeptos tiene. Se está extinguiendo, como dicen ellos. Bueno, ahora cumplen las características, yo tuve en otro curso de qué es religión, ¿cumplen las características de una religión más que una creencia? Si lo vemos fenomenológicamente, sí. Es decir, si vemos el fenómeno en sí, tiene símbolos, tiene mitos, tiene ritos, tiene textos sagrados, tiene doctrinas, tiene concilios, es decir, se construye como una religión, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista filosófico, no tanto. Habría que ver algunas variantes que las vamos a estudiar la semana próxima, ¿no? Vamos bien, ¿verdad? Bueno, para concluir quiero terminar con una metáfora, que es una metáfora que da el mismo texto budista Dhammapada, para explicar un poco cómo funciona el budismo dentro de lo que podemos llamar como creencia, ¿no? Como interiorización. El Dhammapada, que es un texto budista muy primitivo, nos habla acerca de una metáfora, que es la metáfora de las dos orillas. Imagínense un río caudaloso, este es el río caudaloso, y tenemos dos orillas, ¿sí? En una orilla va a estar el Buda, y en la otra vamos a estar nosotros, es decir, va a estar el yo. Claro que si queremos llegar a Buda, hay que cruzar este río que es muy caudaloso, muy peligroso. Imagínense como si fueran olas mentales, anárquicas, caóticas, rebeldes, que no podemos dominar. Ahora, ¿qué pasa si queremos llegar al Buda pero no sabemos nada? Nos podemos ahogar, ¿no? En el mar de las Si cosas. pasa algo de Maldonado, sí, te vas al río y no sabes nada. Por lo general uno tiene que tomar un vehículo, ¿verdad? Tiene que tomar un barco, ¿sí? Existe un barco pequeño de orilla, donde entran menos personas, conocido como el Hinayana, o vehículo pequeño. Y al lado hay un barco más grande, donde entran más personas porque hay más lugar,
conocido como el Mahayana, camino grande, o barco grande, o vehículo grande. Bueno, no importa qué vehículo tomemos, los dos nos van a llevar a la otra orilla, nos van a llevar al Buda. Bueno, nos subimos al barco, tomamos nuestro lugar, le pagamos al barquero el pasaje y empezamos a remar. Una vez que empezamos a remar, por las olas de la conciencia, no hay vuelta atrás. Hay que estar muy seguro de hacerlo. Y los vehículos se desprenden de una orilla y van hacia la otra. ¿Sí? Ahora bien, a medida que nos acercamos al Buda, la lógica diría que él se tendría que hacer más nítido, más claro para nosotros. Sin embargo, empezamos a notar que ocurre todo lo contrario. En vez de hacerse claro, nítido, se empieza a ser transparente y difuso. Y a medida que nos acercamos a la orilla, empezamos a notar que nuestros compañeros de viaje también empiezan a hacerse difusos y comienzan a desaparecer. Desaparecen nuestros compañeros, desaparecen los remos, empieza a desaparecer la estructura de las naves o de los barcos, empiezan a desaparecer las olas, desaparecen las orillas, desaparezco yo y desaparece el Buda. Porque cuando llego, en vez de estar con el Buda, descubro que la iluminación la puedo tener yo. Esta es la enseñanza que va a dejar el budismo, a diferencia del cristianismo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en el cristianismo el único que salva es Cristo. Yo solo puedo seguirlo, ¿no? Puedo hacer el camino cristiano, puedo seguir la ética cristiana, puedo martirizarme hasta la muerte, pero nunca seré Cristo. En cambio, el budismo nos enseña que nosotros podemos ser budas, podemos ser iluminados, porque hay una corriente del budismo que lo ha tomado como un sustrato humano. Buda no fue un hijo de Dios, ni un ser sobrenatural, aunque algunas corrientes lo han enseñado así, sino que lo ven muchas veces con un nombre común, de las cuales nosotros, cualquiera de nosotros, puede acceder a la budeidad. ¿Sí? Esas serían las diferencias fundamentales entre el cristianismo y el budismo, más allá de las similitudes que podamos encontrar. Bueno, muy bien, vamos a dejar aquí. Estamos en hora. Profesor, tengo una consulta. Usted habló de tres días donde él meditó y mencionó que un solo día cuando era atacado por el demonio y los otros 2 días. El tercer día descubre la cadena. El segundo día descubre la cadena de causas. El tercer día descubre las 4 nobles verdades. Ah, pero eso lo vamos a ver después. Sí, está en la literatura y lo vamos a ver la clase que viene. Porque voy a volver sobre las nobles verdades porque son necesarias para entender el pensamiento inayana. Entonces, el segundo día descubre la cadena causal. y el tercer. Y el tercer día las 4 nobles verdades. ¿Sí? Alcanzada la iluminación búdica, ¿se produce la misma vuelta del Atman al Brahma? No. El budismo justamente va a cambiar eso, pero eso lo vamos a estudiar la próxima. Sí. Todo lo que construimos del Vedanta Advaita, el Sankhya y el Yoga, lo vamos a deconstruir en la enseñanza budista. Pero era necesario poner los fundamentos para después mostrar qué es lo que Buda ataca del Brahmanismo. Porque no olviden que él es un reformador. Y un reformador, reforma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puede recomendar algún texto Eh, para completar todo Pero el apunte de arriba. Yo les dejé los apuntes acá en la fundación, les dejé fotocopias, les dejé 4 autores. Ah, perfecto. Que lo pueden pedir Sí, arriba sí, y- perfecto. Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Nos vemos entonces el